Interrumpimos nuestra programación para ir a esta Ciudad de México. Hasta allí, a esta ciudad, está llegando este primer cargamento de vacunas de Pfizer contra el COVID-19 procedentes de Bélgica. En Ciudad de México está Kruskai Alice. Muy buenos días. Mucha expectativa ante la llegada de este primer cargamento de vacunas. Sin duda alguna, Ana María, esa era una de las grandes expectativas por parte de muchísimos aquí en México, por supuesto en el mundo, la llegada de esta primera dosis de la vacuna, en este caso de la vacuna Pfizer. Ha aterrizado un avión de esta empresa de paquetería que ha sido contratada por la farmacéutica Pfizer y en coordinación con el gobierno de México a las 9:02. En este lugar, en la pista, ya se encontraban pues varios funcionarios, altos funcionarios de México, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Salud Jorge Alcocer, y también por supuesto acompañados de varios de los viceministros, representantes de las Fuerzas Armadas de México, que serán las encargadas justamente de resguardar este primer lote de vacunas Pfizer. Y entonces en este momento lo que se está esperando, según han dicho, es que una vez que se realice este desembarco, pues habrá algunas palabras por parte de los funcionarios, tanto de la Cancillería, es decir, el secretario de Relaciones Exteriores, que ha estado dedicado los últimos meses justamente en esta negociación para tratar de conseguir el mayor número de dosis posibles, y también por supuesto del secretario de Salud, quien seguramente hablará de cuál será el destino que se dará a estas vacunas y cómo será, digamos, el inicio el día de mañana, según lo han anunciado, de este Plan Nacional de Vacunación. Ana María. Kruskai, te quería preguntar ahora, ¿dónde van a estar estas vacunas? ¿Dónde van a ser almacenadas? ¿Y quién va a custodiar las vacunas hasta que comience el plan de vacunación? Es una buena pregunta, Ana María. Lo que ha señalado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es que serán resguardadas en un lugar que no darán a conocer por un tema de seguridad. Y bueno, dentro del Plan Nacional de Vacunación, toda la parte de logística y de resguardo pues estará a cargo de las Fuerzas Armadas de México. En este caso, pues este primer lote, una vez salga de estas instalaciones del aeropuerto, serán custodiadas por elementos de las Fuerzas Armadas, guardadas en este lugar que no se dará a conocer, y posteriormente el día de mañana pues ya iniciará propiamente el Plan Nacional de Vacunación. Han dicho que será una primera prueba, ensayo de cómo funciona el manejo particular de esta vacuna, que tiene una serie de requerimientos, y también lo que han venido señalando los primeros a los que se les aplicará esta vacuna serán al personal sanitario que está en la primera línea de batalla en contra del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador más temprano señaló que estaría dirigido al personal sanitario de los 1,000 hospitales de COVID-19 que existen en el país. Hay que recordar, Ana María, las primeras aplicaciones de estas vacunas se van a realizar tanto en la Ciudad de México como en el estado de Coahuila, aunque las vacunas para Coahuila llegarán, según señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el día de ayer, llegarán la próxima semana. Y también esto, que el envío empezará a partir de esta primera entrega, han dicho las autoridades mexicanas, cada semana estarán llegando nuevas dosis de esta vacuna hasta completar lo convenido, que son 34,4 millones de dosis. Y también lo que señalábamos más temprano, habría dicho el canciller Marcelo Ebrard, por lo pronto, de aquí hasta enero se están esperando poco más de 1,400,000 dosis de esta vacuna, que serán, como hemos señalado, pues aplicadas al personal sanitario en primer término, y posteriormente vendrán por grupos de edad, obviamente las personas de 80 años o mayores de 80 años, los que tengan cierto tipo de morbilidades, y según señalaron el día de ayer, pues aquellos que convenga de acuerdo a la situación epidemiológica en alguna de las entidades. Así es un poco y a grandes rasgos este Plan Nacional de Vacunación, que podrá empezar el día de mañana, y esto gracias a que están llegando y llegaron ya estas primeras dosis de la vacuna Pfizer. Ana María. Kruskai, te quería preguntar ahora, el acceso a esta vacuna va a ser universal y gratuita, pero no todos los mexicanos, si no la quieren recibir, la vacuna, están obligados a recibirla, según dijo también el propio mandatario mexicano.
Así es, Ana María, dijo primero la libertad. Por supuesto es que lo que están tratando de conseguir el gobierno de México, ha sido vacunas, dosis de vacunas para poder vacunar a toda la población, pero sin embargo, aquella persona que no quiera hacerlo, pues no es obligatorio. Será una vacuna gratuita, universal, pero por supuesto de manera totalmente voluntaria. Hay que recordar, Ana María, como lo hemos venido reseñando y tú también lo has reseñado, no solamente estamos hablando de que dentro de este Plan Nacional de Vacunación se va a aplicar esta vacuna de Pfizer, sino también están otras vacunas que están en fase 3, en pendientes de aprobación sanitaria, pero que también con las cuales ya se ha suscrito convenios por varios millones de dosis. Estamos hablando de AstraZeneca, que AstraZeneca incluso están pensando, según han dicho las autoridades sanitarias, que se envasaría aquí en México. Están hablando de unos 77 millones de dosis. También están hablando de esta vacuna producida en China, la vacuna CanSino, así como otra serie de opciones. El punto es, han dicho, conseguir el mayor número de dosis posibles, independientemente de la farmacéutica, que alcancen pues para vacunar a una extensa población. Han dicho también, Ana María, y esto es importante destacarlo, que nunca antes se había llevado a cabo un plan nacional de vacunación con estas características y con estas complejidades, porque no solamente están hablando de una sola vacuna, sino diferentes tipos de vacunas que tienen diferentes formas de aplicación. Unas son en 2 dosis, otras son en 1 dosis, y bueno, y todo esto en medio de una situación de pandemia donde hay, esto representa, señalan pues varias dificultades para su aplicación. Sin embargo, han señalado, están preparados, han contado con un vasto equipo técnico que ha sido el encargado de diseñar este Plan Nacional de Vacunación, y bueno, pues se muestran las autoridades mexicanas confiadas en que se podrán obtener todas las dosis necesarias para eso, para realizar una vacunación general, universal y gratuita, Ana María. Ruskaya, te quería preguntar, en estos últimos días ha surgido preocupación debido a esa variante que ha aparecido en el Reino Unido. Muchos países han impuesto restricciones de vuelos a pasajeros procedentes del Reino Unido o vuelos hacia el Reino Unido, y te quería preguntar cuál es la situación en México, sobre todo ahora que está llegando esta vacuna. ¿Qué piensa la población sobre si esa vacuna puede ser efectiva y si se han registrado algún tipo de casos ya en México de esta nueva variante de coronavirus? Las autoridades sanitarias sobre esta nueva variante de coronavirus señalan que están analizando el caso, por supuesto, tratando de detectar si hay presencia de esta nueva variante aquí en el país. Hasta ahora no han informado al respecto. Lo que sí han dicho, Ana María, es que hay como aproximadamente más de 100 variantes del coronavirus y que esta sería una de ellas. Las autoridades ya han adoptado la decisión, señalan, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de no suspender los vuelos hacia Europa en ninguno de los sentidos, mantienen sus fronteras abiertas. Ahora bien, la población no es por lo menos lo que nosotros hemos podido hablar con algunos de los residentes aquí en la Ciudad de México, no es que está tan al pendiente de esta nueva variante del coronavirus, sino más pendiente de cómo se desarrolla este plan de vacunación, de cómo es que estarán llegando las vacunas, y por supuesto también están pendientes, como aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Baja California, del desarrollo de la pandemia, ya que como recordarás, pues estas 3 entidades se encuentran en semáforo rojo, es decir, de alerta máxima, y bueno, hay una serie de problemas que se han venido presentando, por ejemplo, de una alta ocupación hospitalaria. El día de ayer señalaron que en la Ciudad de México la hospitalización general ha alcanzado el 86%. Y también en cuanto a camas con ventiladores, tanto la Ciudad de México como el Estado como Baja California se encuentran con una ocupación del 72%. Eso representa una emergencia, y en ese sentido está un poco más abocada la gente en ver el desarrollo propio de la pandemia, la necesidad, bueno, por supuesto, muchos de cuidarse, de resguardarse y de ver también cómo se continúa con las políticas de salud
salud pública para atender esta pandemia. Lo que estamos viendo ahora, Ana María, estamos viendo aparentemente que ya están bajando los paquetes, ¿no? de las dosis de Pfizer. Funcionarios atentos a esto, por supuesto. Y bueno, habría que ver también si en este momento, cuando las autoridades, tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el secretario de Salud, pues ya indican y revelan cuántas son las dosis que están llegando. Originalmente se estaba esperando, Ana María, que llegaran las dosis suficientes para aplicar la vacuna, una primera vacunación de 125,000 dosis. Y posteriormente, 21 días después, porque esto es lo que requiere esta vacuna Pfizer, pues las otras 125,000, estaríamos hablando que estos serían los 125,000 personal sanitario, no solamente médicos, sino todo el personal sanitario que ha estado involucrado en la atención del COVID-19, los que recibieran esta primera vacuna. Y también lo que señalábamos, Ana María, importante señalar, a partir de mañana el proceso será diario y entonces empezará y se pondrá en marcha este ambicioso plan. Hay que recordar, Ana María, estamos hablando, en México hay alrededor de 127 millones de habitantes y entonces es un proceso bastante complejo, por lo que también señalaban las propias autoridades, Ana María. Krúskaya, y quería preguntarte ahora, hablábamos de esos acuerdos que tiene el gobierno mexicano con distintas empresas farmacéuticas para hacer llegar más vacunas al país. Hoy llega la de Pfizer, pero hablabas de la de AstraZeneca. Pero ¿hay algún tipo de acuerdo con alguna empresa farmacéutica nacional? ¿Está el gobierno contemplando la producción nacional de algún tipo de vacuna? De momento, producción nacional no. México está participando en varios ensayos de la fase 3 de algunas de estas farmacéuticas, pero no como producción, sino estamos hablando, por ejemplo, AstraZeneca, que se envasaría aquí y también a partir de aquí también se podría distribuir a algunos puntos de América Latina. Pero en este momento no, hay varias instituciones, por supuesto, que están realizando sus propios ensayos, pero no están tan avanzados como los de estas farmacéuticas que ya hemos señalado, y por ello y por la premura y la necesidad de intentar conseguir la mayor cantidad de dosis posible para tratar de combatir esta pandemia, pues entonces es que han hecho estos convenios. Ahora, también importante decir, el gobierno de México ha señalado que cuenta con el dinero suficiente para honrar estos convenios que ha hecho con las distintas farmacéuticas. Dice tener el dinero completo para poder comprar las dosis que sean necesarias. Y bueno, también está apostando, como muchos otros países, incluyendo países de Latinoamérica, este mecanismo COVAX, mecanismo multilateral, en donde, bueno, se piensa hacer como un lote amplio de vacunas de distintas farmacéuticas para ser distribuido equitativamente entre distintos países que así lo requieran. Por ahora la expectativa es, y la más próxima, porque es la que ya está aprobada, es Pfizer. Estamos hablando, lo que decíamos, 34,4 millones de dosis en total, más de 1.400.000 hacia enero. Y entonces eso será con lo que dará inicio este Plan Nacional de Vacunación. Y sin duda alguna, este momento, Ana María, muy importante para cualquier país, el hecho de ya tener estas dosis de estas primeras vacunas, mucho más pensando que cuando se informó del primer caso índice que se llamaba el 28 de febrero de esta pandemia por COVID-19, pues quizás estaba muy lejos el pensar que pudiera haber una vacuna, y por eso el hecho mismo de que llegue hoy a México estas primeras dosis, pues sin duda alguna abre muchísimas expectativas para mucha gente que piensa que finalmente se está viendo la luz al final del túnel, Ana María. Y creo que estamos viendo las imágenes de cómo empiezan a descargar, ¿no?, este cargamento de vacunas procedente de Bélgica, como estábamos mencionando, Krúskaya. Quería también preguntarte, ¿ha habido algún tipo de simulacro en días anteriores sobre cómo iba a ser el traslado de estas vacunas?
Muy importante esta pregunta, Ana María. Justamente fue el 18 de diciembre cuando se realizó este simulacro, precisamente para tratar de ajustar todas estas complejidades que reviste lo que ya señalaban las propias autoridades, un plan nacional de vacunación muy complejo, y entonces se hizo justamente aquí en la capital del país. En él participaron, por supuesto, personal civil, pero también personal militar, y tenía que ver exactamente con lo que vamos a ver ahora, pero ya en dosis y en vacunas reales. Cómo arribaba hipotéticamente las vacunas al aeropuerto, cómo se descargaban, cómo salían desde el aeropuerto y cómo iban custodiadas por elementos de las Fuerzas Armadas, hasta llegar a un batallón militar donde se instaló un kiosco de vacunación, y cómo se vacunaron algunos personal sanitario. En este caso, reveló el día de ayer el subsecretario Hugo López-Gatell, en este caso se aplicaron vacunas, efectivamente, pero contra la influenza, y entonces, bueno, esta era parte de la afinación de los detalles de lo que a partir de mañana será una realidad. Y sí, estamos viendo aquí este momento en donde, bueno, ya están descargando estos paquetes de la empresa, de esta empresa de paquetería con los lotes de la vacuna Pfizer. Habrá que ver en qué momento, como te he señalado, brindan un mensaje tanto el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que ha estado estrechamente ligado a las negociaciones con distintas farmacéuticas para hacer posible pues la llegada de estas primeras dosis, en este caso de la vacuna Pfizer, y también lo que señale el secretario de Salud. En estos momentos estamos viendo cierta movilización por parte de los funcionarios mexicanos. Y estaremos esperando pues de un momento a otro ver cuáles son las palabras y lo que tienen que decir respecto a este importantísimo día para México, Ana María. Te quería preguntar ahora, y no sé si tienes información al respecto, ¿cuántos centros de vacunaciones se van a implementar para empezar a distribuir estas vacunas? No, se cortó. Krúskaya, ¿me escuchas? Krúskaya, creo que hemos perdido comunicación con Krúskaya. Alice, vamos a intentar restablecer la comunicación con nuestra corresponsal en Ciudad de México, Krúskaya Alice, hablando, como ella decía, de este día tan importante, de la llegada de este primer cargamento de vacunas de la Pfizer BioNTech, llegada a México. Se espera que tanto el canciller Marcelo Ebrard, quien ha estado ultimando los detalles de la llegada de esta vacuna, que finalmente llega, decíamos, este 23 de diciembre a la capital mexicana, así como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ofrezcan algún tipo de declaraciones desde el aeropuerto donde están recibiendo este cargamento, estas vacunas que van a empezar a ser distribuidas a partir de mañana, del día de Navidad. México, recordemos, es uno de los países que ha sido golpeados más severamente por la crisis del coronavirus. Tenemos la México. Krúskaya, muy buenos días de nuevo. Creo que ya me escuchas nuevamente. Estaba preguntando el audio contigo si tienes información respecto al número de centros de vacunaciones que se han establecido en el país para que comience el proceso de vacunación. No, eso todavía no lo han dado a conocer. Seguramente conforme pasen estos días, y también yo creo que está en dependencia, Ana María, del número de dosis que vayan llegando al país, y en base a eso entonces podrán ir definiendo, de acuerdo a este plan nacional de vacunación que ya tienen, pues a qué lugares van y qué cantidad de dosis, y también, bueno, que se cumpla con estos requerimientos específicos de esta vacuna que requiere un grado de congelación de menos 70 grados. Entonces, seguramente eso será dando a conocer, pero te digo, creo yo que debe ser en dependencia del número de vacunas que vayan llegando, y en esa medida van instalando los puestos de vacunación. Por principio, eso sí lo han señalado, los 2 puntos de vacunación donde va a iniciar esta gran jornada serán la Ciudad de México y Coahuila, e insistimos, bueno, esto será al personal sanitario.
y ahora estamos viendo, me parece que es el secretario de Salud que está enseñando algún documento respecto a esta entrega de este primer lote de vacunas. Importante será conocer las palabras de estos funcionarios que hemos venido señalando sobre no tanto cuál es el destino, porque el destino ya lo han revelado, va a estar en un lugar resguardado, desconocido, y bueno, por supuesto, a partir de mañana empezará esta vacunación que habría que ver si este primer kiosco, digamos, de vacunación es también como fue en el simulacro que se realizó dentro de una unidad militar, o si esta es fuera dentro de una unidad de la Secretaría de Salud. Pero bueno, por supuesto, todos esos detalles los iremos conociendo poco a poco. Mientras tanto, sí, pues ya están al parecer instalándose los funcionarios mexicanos. Hay unas sillas propiamente ahí en el aeropuerto de la capital del país, y donde, bueno, se está realizando esta entrega de las primeras vacunas, Ana María, contra el coronavirus. Sin duda, un momento histórico para muchos, Ana María. Y Krúskaya, no sé si has tenido la posibilidad de hablar, de tomarle el pulso a la ciudadanía en estos últimos días sobre si tienen cierto miedo a recibir esta vacuna por la rapidez con la que se ha desarrollado. Claro, justamente, Ana María, hemos hablado con muchos habitantes, sobre todo de aquí de la capital del país. Te decía, las opiniones son mixtas. Por una parte, algunos están con esta expectativa, señalando lo que te decía, que este es como una luz al final del túnel. Están esperando tener su turno y su lugar para poder ser vacunados, independientemente de cuál sea la vacuna. Sin embargo, Ana María, hay otras personas que consideran que tienen cierto temor porque consideran que estas vacunas se han desarrollado en un lapso muy corto de tiempo, que se han tenido que aprobar un poco como de emergencia, entonces no tienen tanta seguridad. Y hay otros más que incluso, Ana María, señalan que ante esta desconfianza, pues definitivamente piensan no vacunarse. Aunque pareciera ser que la mayoría por lo menos la mayoría de las personas que nosotros hemos entrevistado se inclinan por recibir esta vacuna, y cuanto antes sea, dicen, pues mejor. Krúskaya, México ha sido uno de los países más golpeados durante esta pandemia de coronavirus. Tú hace rato mencionabas la situación en los hospitales del país, casi con una capacidad al límite de camas. Sin duda alguna, y además esta vacuna es importante el contexto en el que arriba este primer lote de vacunas. Estamos hablando de que, de acuerdo a este semáforo de riesgo epidemiológico que emite vamos a escuchar, si te parece, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, quien ha sido también factor para estas vacunas. Escuchemos. Todo lo posible para que los mexicanos tuviéramos los insumos médicos necesarios para enfrentar esta pandemia y posteriormente acercarnos a la posibilidad de conseguir una vacuna segura y eficaz para los mexicanos. Bajo el liderazgo del canciller Marcelo Ebrard, un equipo estupendo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quienes les estoy muy agradecida, y con la colaboración de más de 12 instituciones del Gobierno de la República, diseñamos una estrategia que tiene como eje central poner a trabajar a todo el equipo de gobierno, en nuestro caso a la diplomacia mexicana, a su máxima capacidad para lograr nuestros objetivos. El primero fue iniciar el puente aéreo, en donde se surtió al país con equipo médico de protección personal y con equipo mecánico de ventilación, y posteriormente el desarrollo de una estrategia multilateral a través de la cual nos sentamos con actores relevantes en las mesas más importantes del mundo para evaluar y para darle cabida en el mercado a las vacunas más prometedoras y crear mecanismos accesibles para ello. Quiero decirles que en los últimos 10 meses he pisado este aeropuerto muchas veces. Tuvimos muchos viajes para traer a México insumos médicos, ventiladores, recibimos donaciones de distintos gobiernos que con mucha generosidad han
decidido apoyarnos. Casi 2,000 millones de pesos de donaciones se consiguieron a través de la Cancillería. Hablamos en ese entonces del lejano día en que llegara la primera vacuna a México y hoy es ese día. Como dice el refrán, las cosas buenas vienen en muy pocas cantidades. Hoy tenemos el privilegio de ser uno de los primeros países en el mundo que tiene una dotación significativa de vacunas para ser entregadas en el próximo año, y México es el primer país de América Latina que recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que inician un programa de vacunación. Muchas gracias a Pfizer-BioNTech por ver también por las necesidades del país. Esto no es un tema menor, demuestra que México está a la misma altura que los países más avanzados y también habla de una administración pública que resuelve los problemas. Hoy recibimos vacunas que van a proteger primeramente a los doctores y al personal de salud, y es un largo recorrido que se va a tener para la vacunación en todo el país. Me da mucho gusto informar que seguimos trabajando para acelerar los procesos de importación de otras 2 vacunas, como son CanSino y AstraZeneca. Es justo y necesario reconocer lo que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el secretario Marcelo Ebrard, mi jefe. Muchas gracias, Marcelo, por tu liderazgo, por tu visión, y las dependencias que hoy nos acompañan involucradas en todos los procesos de importación, de evaluación, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, las aduanas, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, la Administración General de Aduanas, el SAT, la Oficialía Mayor. Quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos estos equipos. Atrás nos acompañan los que trabajamos en la talacha de todos los días. A todas y todos les agradezco las horas y horas invertidas en que el día de hoy pudieran hacer posible esta llegada. Me gustaría también agradecer a el equipo de Javier Gileta y de la Dirección General a la que asigné esta encomienda, y reconocer a los ejecutivos de Pfizer, muchas gracias, de DHL, muchas gracias por la colaboración con el Gobierno de México. Esta encomienda de la noble tarea de vacunación, son parte de ella ustedes dos como unas empresas que han ayudado al país para esto. La llegada de la vacuna no es el fin de la batalla, pensamos, pero sí es el inicio del fin. Es cierto que aún no es tiempo de cantar victoria, pero sí podemos tener la esperanza de que por más difícil y por más trágico que haya sido el año 2020, tenemos elementos hoy para pensar que vienen tiempos mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Pedimos ahora